Bueno, y un grupo de senadores de la Democracia Cristiana presentó ahí un documento que dentro de otros elementos sugiere incorporar parcialmente el reemplazo en huelga en la reforma laboral. Bueno, y esto se suma a que desde la UDI y RN solicitaron al Ejecutivo abrir el debate de esta iniciativa y empecemos a hablar un poco más sobre estos temas. Ahí está el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Ese suspiro a qué se debe? Nada en particular. ¿Nada en particular? Nada en particular. El agrado de estar en CNN. ¿No es por los anuncios de la Democracia Cristiana? No me provocan suspiros. No, para nada. ¿Qué le provocan? Preocupación. ¿Sí? Sí, porque uno de los pilares de la reforma tiene que ver con la huelga efectiva. Y la huelga efectiva, el estándar que estamos utilizando, miren, la paradoja es la resolución de la Corte Suprema, que estableció que no podían haber reemplazos, ni externos ni internos. Y para resolver el problema de darle cierta certeza a la empresa, que ya por cierto en huelga no puede funcionar regularmente, pero que hay que cuidar ciertas cuestiones que le son propias, sus instalaciones, o incluso cuestiones que tienen que ver con terceros, la salud, la higiene, establecimos un mecanismo adecuado en los servicios mínimos. Y ahí utilizamos el estándar OIT. Entonces, por una parte es Corte Suprema, por otro lado estándar OIT, y ahora nos encontramos con que hay un documento hecho por asesores de parlamentarios de la Democracia Cristiana que nos plantean reemplazos internos y además servicios mínimos. Eso ya no es huelga. Déjenme contarle algo. Está en huelga el París del Molto Balava, hace 50 y tantos días. ¿Sabe qué ha hecho París? Ha traído trabajadores de otras tiendas y ha reemplazado a los trabajadores. Eso es lo que quieren que se produzca a los senadores demócratas cristianos. Eso es lo que ellos esperan. Por eso estoy preocupado. Y son de la misma alianza. Sí, pues, así es. Sí, y además tenemos ahí? El mismo compromiso. Lo que está pasando es que algunos abrieron la vitrina y el documento de los asesores, Cortázar, Luxi y Albornoz, que han manejado algunos senadores demócratas cristianos. Usted hay que entender también que al interior de la Democracia Cristiana también hay un debate, hay otros que tienen una opinión distinta, para ser sincero. No es muy distinto a lo que yo escuché de la CPC en el debate parlamentario. No es muy distinto. Y no es muy distinto a lo que escucharon los empresarios. Por eso me preocupó estos espacios de tiempo en que todavía no fijamos bien cuáles son los límites y los contornos de nuestras reformas, porque da espacio precisamente a que la derecha empresarial busque en la propia coalición quienes respalden su aspiración. Todo este tiempo quizás esta demora puede finalmente provocar que la reforma laboral que ustedes esperaban no termine siendo aprobada como ustedes esperaban. Yo tengo confianza en el gobierno y la mayoría de estas cosas son de iniciativa exclusiva del gobierno. No hay que olvidar aquello. Todo lo que tiene que ver con materia de negociación colectiva es, por mandato de la ley y de la Constitución, iniciativa exclusiva del gobierno. Y en consecuencia es el gobierno el que va a estar habilitado para abrir o no estos espacios. Yo tengo confianza que el gobierno cumpla con su compromiso que estableció en la Cámara de Diputados cuando tramitamos esta reforma, cuando vimos estos temas, porque estos temas los discutimos, y además con el compromiso del gobierno de mantener las matrices de su reforma. La matriz de su reforma es titularidad sindical, huelga efectiva y pactos de jornada. La titularidad y la huelga es de interés de los trabajadores, los pactos de jornada son de interés de los empresarios. Ese es el equilibrio que tiene esta reforma. Sería un desatino si el propio gobierno desatendiera los pilares que ellos mismos plantearon en su reforma. Eso sería difícil de explicar. Pero claramente esto se va a discutir en el Parlamento. Sí, y si, bueno, si la Democracia Cristiana, un porcentaje, ya está empezando a tener una idea distinta, ¿qué puede pasar con esta discusión en el Parlamento? Y por eso se lo pregunto directamente. La discusión hay que hacerla de todas maneras, es evidente. Ambas cámaras tienen las suficientes prerrogativas para estos debates abrirlos. Lo que yo digo es, bueno, si vamos a abrir este debate, volvamos a discutir entonces que las federaciones y confederaciones puedan negociar obligadamente. Y volvamos a hablar de la ramal entonces. Y si vamos a seguir en eso, bueno, volvamos a... En Chile todo está indexado con el IPC. ¿Usted paga dividendo? Los dividendos lo paga en UEF. La UEF está indexada al IPC, ¿no? Las cuentas están indexadas al IPC. ¿Sabe lo único que no hay indexado al IPC en Chile? Los sueldos. Yo pediría que alguien me lo explicara. Lo único que no está indexado al IPC en Chile son los sueldos. Y fíjese que la reforma impide que el trabajador con su empleador se pongan de acuerdo en establecer en el piso el IPC, porque la ley se los va a impedir. Nosotros aceptamos eso, porque entendíamos que estábamos consiguiendo otras cosas. Si vamos a abrir el debate, la abrimos completa entonces. O sea, aquí podrían haber mucho más cambios. Entonces, pero por supuesto. Entonces, ustedes aceptan que la Democracia Cristiana presente eso y debata. Yo vuelvo a la ramal. ¿Ya? ¿Por qué no?
O sea, si se va a abrir para la derecha, que se abra para el lado de los trabajadores también, pues. Los trabajadores concedieron que no hubiera ramal. Los trabajadores concedieron que no hubiese IPC indexado en el piso. Fíjese que el piso lo acuerdan trabajadores con empleadores, nada lo impone. Sí. Fíjese que cuando hablaba con empleadores me decían que para ellos no era un problema el IPC. Incluso decían, y en las situaciones de crisis económica, yo les planteé, bueno, hagamos lo siguiente, las situaciones de crisis económica. El candadito del piso, pongámosle una llave que lo pueda abrir. Si hay crisis económica, rediscutimos el piso, pero el piso con IPC, pues si no, sería lo anchito para uno y lo angostito para otro. Es que si se empieza a abrir todo esto, entonces no empieza a entrar como en una nebulosa ahora la reforma laboral. Por eso yo confío en el gobierno. Por eso yo confío en el gobierno. Yo creo que lo que salió de la Cámara de Diputados fue un proyecto equilibrado que contó con el respaldo del gobierno y con el compromiso del gobierno. Yo sé, cambió el ministro del Trabajo, la ministra del Trabajo, cambió el ministro de Hacienda, pero el gobierno es el mismo. Entonces, lo que yo no estoy dispuesto a hacer renuncias. Toda la discusión que usted quiera, porque estamos en democracia y las instituciones tienen que operar. Pero cuando a mí me dicen que uno de los pilares del proyecto es, y yo estoy de acuerdo con eso además, la huelga efectiva, porque la huelga es un derecho. Y si la huelga no altera el funcionamiento de la empresa, deja de ser huelga. Entonces, si usted a la huelga le va a decir que pueden haber reemplazos internos, y los empresarios son maestros para eso, y además los servicios mínimos incluso los va a ampliar más aún, uno dice, bueno, ¿y cuándo va a haber huelga entonces? Pues es que sabe que, de acuerdo a este escenario, yo me acuerdo cuando ya salió la nueva mayoría, presidenta Bachelet, estaban todos bien ordenaditos detrás del programa de gobierno, ¿eh? Ya ha pasado este año y tanto, y no sé si los matices o las diferencias dentro de la nueva mayoría están aflorando de manera muy fuerte, o el tiempo y con todos los problemas que han habido entre medio, estas discusiones se han ido transformando, pero claramente, al parecer, esta claridad de tener un parlamento a favor, en que las leyes algunas se podían votar de una manera más fácil, discutirlas, pero finalmente existían los votos, parece que hoy día se empieza un poco a dilucidar ahí en términos de postura. ¿Es tan así o no? Esto es como la práctica académica, pueden ser esas y algunas más también. Yo me atrevería a señalar lo siguiente, por eso es tan importante el cónclave. Por eso es tan importante que se produzca el plan político para este segundo tiempo y se establezca un nuevo trato con la coalición de forma tal de que ese plan político sea una obligación recíproca para el gobierno y para su coalición. ¿Es tan necesario el cónclave? Es tan necesario precisamente por eso, porque la presidenta señaló cuál era el concepto del segundo tiempo. Ella dijo hay que rectificar, hay que jerarquizar, hay que priorizar, hay que hacer estas cosas sin renunciar. Ella nos dijo, yo quiero hacer las reformas, pero claramente en este contexto hay que hacerlas probablemente con más tiempo, con más gradualidad, con mayor, con jerarquizar lo que es más importante. El concepto está claro, pero eso hay que precisarlo. Hay que ponerle ingeniería de detalle. Estábamos hablando de la reforma previsional. La reforma previsional, ya le digo, tiene estos 3 pilares. Mientras mantengamos esos pilares, podemos discutir todo lo que usted quiera. Si vamos a discutir estos pilares, ya no estamos saliendo del concepto de la presidencia. Lo que pasa es que usted hace poco, se ha pedido que en el fondo la democracia cristiana se clarifique bien cómo se va a mover dentro de este mapa. No hay que hacer cosas, y se lo pregunto como un planteamiento, no hay que hacer cosas que a lo mejor, claro, había un fin de poder político de llegar a la moneda y que finalmente cuando empezaron a aflorar los contenidos de fondo, afloraron las grandes diferencias y que eso finalmente, aunque hay un cónclave, al momento de discutir en el Parlamento pueda generar complicaciones. Es que yo creo que al debe, yo creo que los contenidos de fondo no tenemos mayores dificultades. ¿No? No, el programa nos obliga, es vinculante, es una carta de navegación, pero es una carta precisa. Aquí hay una lucha contra la desigualdad y la lucha contra la desigualdad supone a lo menos 3 o 4 reformas estructurales. La reforma tributaria que ya se hizo, la reforma de educación, una ya se hizo, la inclusión, faltan 3 más, pero es un paquetito, la reforma laboral y la nueva constitución, ¿cierto? Eso está claro. Nadie puede poner en duda que esos eran los compromisos. Ahora, estas cosas hay que materializarlas, hay que viabilizarlas. La presidenta nos dice, mire, cambiaron las condiciones. Estamos en una situación económica más estrecha, en una situación financiera, hay cosas internacionales, bueno, todo lo que ya sabemos no voy a hacer la lata. Entonces, resituemos estas reformas en este nuevo esquema. Hagámoslas viables, pero las viables en el esquema. Usted recibía 100 en su casa y de repente recibió 70. Tiene que hacer algo, ¿no? Porque está recibiendo 30 menos. Esto no significa que usted va a renunciar a su aspiración de vivir mejor. Lo que pasa es que probablemente usted va a tener que tomarse un tiempo mayor de lo que tenía previsto. Pero en la ingeniería, en el cómo hacerlo, es lo que tenemos que conversar. Yo no le adjudico esta responsabilidad solo a la democracia cristiana, quiero ser franco. Primero, ni siquiera es toda la democracia cristiana la que está en esto.
Mire, aquí es ni el voluntarismo de la retroexcavadora, ni el conservadurismo de los matices. Esas son las dos polaridades que hay que evitar. Ni el voluntarismo de la retroexcavadora, que es todo refundacional, ni tampoco el conservadurismo de los matices que nos lleva a detenernos en todo. Hay una línea en medio, que es la que la presidenta está fijando. Lo que hay que ponerle eso es el contenido. El contenido, porque las hojas de ruta tienen que ser precisas, tienen que ser detalladas. Solo así se puede obligar a los intervinientes. Bueno, la oposición ha dicho que quiere ser constructiva en todo este proceso. ¿Usted cree que dentro de ese matiz debiese incorporarse también en las posturas, por lo menos para discutirlas de este sector? Bienvenidos sean, discúlpeme. Nosotros en la Cámara de Diputados, volviendo a la reforma laboral, nosotros hicimos gesto a indicaciones que presentaron la derecha. En la reforma laboral hay indicaciones de Melero, hay indicaciones de Monkever varias, hay indicaciones de Boric. O sea, la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados recogió las aspiraciones de la derecha y recogió las aspiraciones también de Gabriel, recogió las aspiraciones de los que en principio votaron en contra de la idea de legislar, para que seamos precisos en esto. Tanto Boris como la derecha votó contra ellos no querían reforma laboral, por cierto con distintas razones, pero no querían reforma laboral. Ese es el dato concreto, objetivo. Aún así, en la discusión en particular se asumieron, no una, varias indicaciones de Gabriel Boric y varias indicaciones de Melero y Monker, por nombrar algunos de la derecha, también de Demusí. O sea, hubo un debate en que se recogieron también puntos de vista de los demás. Yo en el Senado no digo que no se pueda hacer lo mismo. Lo que digo, que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay una matriz, que es lo que debemos cautelar, porque ese es el compromiso del programa. Si se altera esa matriz, ahí ya, bueno, iba a decir una cosa franco, la libertad, la soltura misma, pongámoslo así para ser elegante. Ah, ya, para ser elegante. Ahora usted señaló recién una cifra, que si uno ganaba 100, bueno, ahora está ganando 70. ¿Comparte que en educación finalmente sean las universidades del CRUCH las que las que sean parte de este beneficio? Porque con justa razón también han hablado de las particulares en términos de que ellos, por ejemplo, ayer estaba ahí mismo sentado el nuevo rector de la Universidad Central señalando que el 60% de su matrícula viene de los sectores vulnerables que también podría tener acceso a eso. Mire, a mí en ese sentido yo creo que es un debate sumamente legítimo. Mi punto de vista es el siguiente. A mí lo que me interesa es la gratuidad de la educación. Si la gratuidad de la educación tenía un cierto cronograma de tiempos, con etapas intermedias, y esas etapas se van a tener que alargar, y los tiempos se van a tener que alargar, lo que me interesa es que se mantenga el compromiso. En el gobierno de la presidenta Bachelet, ese compromiso de la gratuidad tiene que quedar plasmado en la ley. Quiero darle un ejemplo de lo que quiero transmitir. Cuando nosotros hicimos la reforma previsional en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, varios de los compromisos de la reforma previsional se cumplieron durante el gobierno del presidente Piñera, pero quedaron establecidos en la ley durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, el presidente Piñera no podía desatenderlos. A eso aspiro yo, a que la gradualidad que tenga que hacerse en la reforma educacional, habrá que discutirla, pero la que quede, si traspasa el mandato de la presidenta Bachelet, me interesa que quede, perdóneme el lenguaje, que quede amarradita desde ya, para que todos nos quedemos tranquilos que se hizo. Si no se hizo en el tiempo, como estamos recibiendo 30 menos, si no se hizo en el tiempo que usted tenía previsto, se va a hacer en un tiempo mayor, pero se va a hacer. Pero ese compromiso tiene que quedar clarito ahora. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, que esté muy bien. Hacemos una pausa a esta hora y ya regresamos.